Los otros ejercicios están aquí. Dice, consideren la ecuación en que la cuarta más a la cuarta partido por x igual a u de x. Seno de x más coseno de y igual a b de x. ¿Sí? ¿Cierto? Y dígame. ¿Podemos continuar haciendo los ejercicios, por favor? Porque no tienen ninguna idea de cómo hacerlo. ¿Cómo? Perdón, se le cortó. Primero preguntando si tienen alguna idea o a mí si tienen alguna duda en particular. No estoy preguntando primero. Y si no, bueno, hacemos los ejercicios. Parece que todos tienen las dudas de cómo se hacen los ejercicios, así que vamos a tener que hacerlos. No me escuchan bien. Escucha la tontera. Ya, miren, me voy a cambiar de internet. Así que seguro que me voy a desconectar. Voy a desconectarme, ahí me entran de nuevo, por favor. ¿No? ¿Y quedé igual? ¿Me escuchan? Sí, profe. Wow, me cambié de internet. Sí, profe. Y no se desconectó, qué emoción. Ya. Bueno. Entonces, estamos en la guía. Estoy escribiendo muy mal, por eso no quería escribir mucho. Ya, miren. Vamos a hacer el 4. Dice, considere la ecuación, las ecuaciones esa. X a la cuarta más y a la cuarta partido por X. Y seno de X más coseno de Y igual a B de X. Cerca de cuáles puntos podemos resolver X e Y en términos de U y B. Es decir, tenemos dos funciones. Este es muy parecido al ejercicio de ayer. Tenemos dos funciones, o sea, tenemos un sistema ahí de dos funciones y queremos resolver con respecto a las otras dos variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a ver si funciona hasta ahora. Ya, a ver si esa funciona. Ya, bueno, entonces tenemos la función ay, Dios mío, de la cuarta más y a la cuarta parte por X, donde está entero, y la C queda gigante. Eso quiero que sea igual a mi función U, que vamos a llamar ya. U. Ay, Dios mío, qué complicado esto. Ay, ay, ay. No sé qué pasó. Ayer lo hacía mejor. Ahora.
Vamos a usar otra cosa. Ya. Entonces, x a la cuarta más y a la cuarta partido por x es igual a una función que le vamos a llamar f1 que depende de x y de x. ¿Ya? Y la otra función es seno. Ya. No sé qué le pasa a mi pizarra hoy día. Ya. Seno, ayer fue feo. Seno de x más coseno de y. Y entonces esto lo vamos a llamar un F2 de x con y. Así no avanza. Coseno de F2 F2 de I. Entonces tenemos que calcular el jacobiano de F1 y F2. De I. Entonces, F2. Entonces al calcular el jacobiano de F1 y de F2. Entonces, el jacobiano es el... Perdón, vamos a calcular el determinante del jacobiano. El determinante del jacobiano. Es decir, hacer la deriva parcial de F1 con respecto a X. De F1 con respecto a X. De F1 con respecto a Y. De F2 con respecto a X. Y de F2 con respecto a Y. Háganlo por mientras. Ven que yo me voy a demorar escribiendo. Eso. Entonces, esto, bueno, si lo hacen, yo no voy a escribir el resultado más que nada. Me queda hacer caso al lápiz. Ahí sí. Entonces, esto es igual a, y si calculamos la derivada de eso, me va a quedar 3x a la cuarta menos y a la ¿Por qué cuarta. 3x? Porque hay que derivar F1, ¿cierto? Y entonces F1 es x a la cuarta más y a la cuarta partido por x. Entonces no sería 4x elevado a 3. Claro, ¿O no? pero es una división. Ahí. Entonces hay que hacerle todo eso. Va a quedar 4x cubo por x menos x a la cuarta menos y a la cuarta.
Y entonces ahí se resta y me queda 3x a la cuarta menos y a la cuarta partido por x a la cuarta. X cuadrado. El otro es 4y al cubo. Al cubo. Partido por x. Y abajo es coseno de x. Y menos seno de x. No creo que alcance hoy. Mi matriz, mi determinante, qué guay. Ya, es que ya, eso es lo que queda. Vamos a escribir aquí para no borrar la pizarra. Tengo que calcular el determinante. Y entonces, el determinante va a ser igual a seno de i, ¿cierto? Seno de i por, como es menos seno, me queda seno de i por i a la cuarta menos 3x a la cuarta partido por x cuadrado menos 4 menos 4 y al cubo x por coseno de x. Ya, ¿por qué hacemos esto? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me preguntan, la pregunta es encontrar en dónde, a ver, ¿qué decía la pregunta? Ay, no lo puedo ver. Pregunta. La pregunta es cerca de cuáles puntos x y y podemos resolver para x e y en términos de u y b. Gracias. Exactamente. Entonces dice, claro. ¿Cerca de qué puntos podemos resolver x e y en términos de u y b? Exactamente. Entonces, para ello tenemos que usar el teorema de la función implícita. Para el teorema de la función implícita tenemos que determinar para cuándo el determinante jacobiano de esas dos funciones sea distinto de cero. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, tengo mis dos funciones. Fíjense que es x a la cuarta más y a la cuarta es la función u. Y seno de x más coseno de y es la función b. ¿Ya? Aquí les puse F1 y F2 para que sigan manteniendo. Ya, gracias. Ahí estoy grabando de nuevo. Entonces, estamos queriendo hacer, no sé si lo pudieron escribir. Estamos queriendo hacer el 4. Entonces estamos tomando estas funciones, esa, u y b, ¿cierto? Y dice cerca de cuáles puntos x, y podemos resolver para x e y en términos de la función x, u y b. Entonces, esto es el teorema de la función implícita para poder encontrar y saber cuándo se pueden depender las variables x e y en función de u y b. Es dar las vueltas, encontrar, la función inversa. Es encontrar los valores, ¿cierto? Para los cuales x e y, para que queden dependiendo de u y b. Así que es como considerar el inverso. Pero no me dicen y no me determinan que encontrar la función inversa. Ya solo me dicen que sí es que se puede hacer. Entonces, para ello, tenemos que usar el teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa me dice una de las propiedades y una de las cosas que me dice es que necesito calcular el determinante jacobiano con respecto a las funciones y ver si es distinto de cero.
Entonces, eso es lo que estábamos haciendo. Quiero mostrarle el teorema de la función inversa. No sé si lo vimos. Yo creo que sí. Ya, entonces eso era lo que habíamos nosotros encontrado, ¿cierto? Determinar y encontrar las funciones para poder encontrar las funciones. Entonces, necesitamos calcular el determinante del jacobiano para hacer eso. Y eso es lo que habíamos encontrado, que voy a tener que escribirlo de nuevo porque ya se nos desapareció. Y tampoco encuentro dónde estábamos. Aquí. Ya, entonces, habíamos dicho, ¿cierto? Habíamos dicho que oh, Dios mío. Ay. Que el determinante del jacobiano de las dos funciones f1 y f2 es igual, y eso lo habíamos escrito, voy a escribir solo el resultado. Seno de y a la cuarta menos 3 de x en la cuarta partido por x cuadrado, seno de y, ¿cierto? Menos 4y al cubo partido por x por coseno de x. Y ese es el determinante. Y tenemos que ver que sea distinto de 0. ¿Será que es distinto de 0? ¿Es distinto de 0? Bueno, fíjense que es súper difícil de determinar dónde es distinto de 0 o exactamente en qué valores se cumple que sea distinto de 0. Un seno de y por esa función polinomial, por menos ese coseno. Entonces, no se puede resolver explícitamente cuál va a ser la inversa y cuáles son todos los valores que van a cumplir. Lo que sí podemos hacer, ¿sí?, es poder encontrar cierto valor que sea distinto de 0. Por ejemplo, ¿cuál creen que es un valor más o menos razonable que podemos pensar tal que mi función sea distinta, o sea, esa determinante sea distinto de 0? Bueno, fíjense que 1,1. el 1,1. Por poner un valor cualquiera. Sí, fíjate que el 1,1 me sirve. El seno de 1, ¿cuánto es? Sí, es positivo. Porque está, ya mire. Si consideramos el 1,1, lo malo es que considerar el 1,1 ayuda en la forma polinomial, ¿cierto? Pero en las formas trigonométricas no ayuda mucho a ver de qué se trata. Pero sí nos sirve igual. Porque me va a quedar el 1,1, ¿cierto? Y eso va a ser, ¿qué cosa? Va a ser
me va a quedar seno de 1, ¿cierto? Por 1 menos 1. 1 menos 3, perdón. 1 menos 3 partido por 1. Menos 4 por 1 al cubo, partido por 1, por coseno de 1. ¿Ya? Y esto no es distinto de 0 y esto es distinto de 0. Habría que ver si el seno y el coseno son iguales. Pero este es menos 2, sería menos 2, seno de 1, menos 4, coseno de 1. Ya, y eso parece ser que sea distinto de 0, ¿cierto? Hay que ver qué cosa es seno de 1 y coseno de 1. Otro valor que podemos considerar es los valores trigonométricos. Por ejemplo, el pi medio. ¿Ya? Eso ya sabemos cuánto es el seno y el coseno. Pi medio y pi medio. ¿Qué va a pasar ahí? Me va a quedar seno de pi medio por es y a la cuarta, entonces me queda partido por x. Me queda 1 partido por pi medio al cuadrado. Esto eso es lo que está abajo. Por el pi medio a la cuarta. A la cuarta menos 3 pi medio a la cuarta. Menos en 4 por pi medio al cubo por 1 partido por este es 3 por pi medio por coseno de pi medio. ¿Ya cuánto es seno de pi medio? Esto es 1, ¿cierto? Y el coseno de pi medio es 0. Entonces aquí me queda 1 y me queda entonces 4 pi cuadrado, ¿cierto? Y estos dos valores son iguales, así que se suman, me queda menos 2 pi a la cuarta partido por 2 a la cuarta, ¿cierto? Ese se me va con ese, me quedan 2, el 4 se me dan con 2 de aquí, y este se me va con 1 de aquí, me queda menos pi cuadrado a medios. Bueno, lo importante es que sea distinto de 0. Y entonces si es distinto de 0, quiere decir que en torno a ese punto, el 1, 1 también debería ser, en torno a esos puntos va a existir la inversa y voy a poder encontrar los valores de x e y en función de u y b. El ejercicio no me habla de encontrarlos, solo me dice si es posible o cerca de qué valores. Aquí yo encontré 2, ¿ya? Es muy difícil en este ejercicio, en particular, es encontrar los demás. Los otros sí se pueden encontrar, pero en este en particular no. ¿Dudas con el ejercicio? La respuesta de este entonces sería que sí se puede y nada más. Sí. Y que puede ser en torno o en una vecindad del punto pi medio, por ejemplo. Un caso podemos considerar este de aquí, por ejemplo.
¿No hay dudas? No, profe. Ya, entonces vamos a ver el otro. No, este no es. Este es otra cosa. Este. El 5. Son 7 ejercicios. 5 dice, consideres esta función x cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado, coma x y partido por x cuadrado más y cuadrado. Tiene esta función de R2 menos el 0, 0, esa raíz es el menos el 0, 0, a R2 inversa local cerca de x, y igual a 0,1. Entonces, hay que calcular, ¿cierto? Esta función va de R2 en R2. Por el teorema de la función inversa, lo que tenemos que hacer es lo mismo que el anterior. Fíjense que exactamente igual. Tengo ahora una función que va de R2 en R2, igual que el caso anterior. Fíjense que antes teníamos X e Y de función de U y B. Tenemos dos funciones. Así que iba de R2 en R2. En este caso también. Y hay que ver si tiene una inversa local cercana a ese punto en particular. Ahora no es cualquiera y eligiendo, sino que vamos a ver si en torno a ese punto, o sea, si evaluamos el jacobiano, el determinante jacobiano en ese punto, es distinto de 0 a no. Esa es la idea. Es lo que tienen que hacer. Ya, ¿se entendió lo que hay que hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es eso. A ver. O sea, tengo mi función f, que depende de x y de y, ¿cierto? Y es de la forma x cuadrado menos y cuadrado, partido por x cuadrado más y cuadrado, x por y eso es x cuadrado más y cuadrado. Entonces a esta la podemos llamar f1, como antes, y esta la podemos llamar f2. Entonces queremos calcular el determinante del jacobiano de la función. Entonces tenemos que calcular el de f1 a de x, de f a de y, de f1, de f2 a de y, perdón, a de x, y de f2 a de y. Si calculamos esas derivadas, ¿qué va a ser? Están como grandes, pero bueno. Tenemos que calcular, vamos a hacerlo por separado mejor. Entonces,
f1 de x, y, dijimos que era igual a x cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Entonces, el de f1 a de x es igual a x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. La derivada de arriba con respecto a x sería 2x, ¿cierto? Por el de abajo, x cuadrado más y cuadrado, menos el de arriba sin derivar, x cuadrado menos y cuadrado, por el de abajo derivada, que sería 2x. Me queda 2x al cubo más 2x al cuadrado menos 2x al cubo más, la voy a poner aquí arriba, más 2x al cuadrado. ¿Cierto? Y todo eso partido por x cuadrado más y cuadrado. Se me van eso, ¿cierto? Y me queda 4xy al cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Eso es de f1. Esa es la primera derivada. Nada más que ir aquí de f1 de x. Si ahora derivamos con respecto a y de f1 a de y, va a ser igual a menos 2y por x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Por la derivada del de abajo, que sería 2y. Partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Sí. Y entonces esto es igual a menos 2x cuadrado y menos 2y al cubo menos 2x cuadrado y más 2y al cubo. ¿Se me van eso? Todo eso partido por x cuadrado más y al cuadrado. Ah, me falta un cuadrado. Al cuadrado. Y entonces esto es igual a menos 4x cuadrado y partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ese es de f1 a de y. Y si yo lo restringo al valor 1, era 0,1. 0,1. ¿Qué va a pasar? En 0 y 1. El x vale 0. ¿Cómo la será? Este vale 0, claro. Y el anterior, si lo restringimos al 0,1, ay, que te tenía, también vale 0. Entonces esto vale 0. Ya, tenemos 2 ceros. Teniendo sus dos ceros, el determinante ya vale 0, ¿o no? Sí. Qué raro. A ver. ¿Hay algo malo, no? Dice la inversa local, no hay que sacar la inversa antes de aplicar el... No, porque hay que calcular el determinante del jacobiano para saber si es que existe la inversa. Acuérdate que la inversa del jacobiano es 1 partido por el determinante del jacobiano por la función.
Entonces hay que calcular el determinante jacobiano sí o sí, pues si da 0 quiere decir que no existe. Y esto no debería dar 0. A ver, ¿dónde hay un error? Bueno, a ver. Es x cuadrado menos y cuadrado. Está bien en el punto. O es en otro. A ver. En el punto 0,1. La respuesta no puede ser no, en este momento. Sí, es que, bueno, es que estaba viendo otro o sea, un ejercicio que está hecho de otra forma y dice que sí. Por eso creo que no es no. Bueno, pero esa, vamos a pasar al otro ahí a ver si hacemos ese después. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como les decía yo, es calcular el determinante jacobiano, ¿cierto? Y ver si es distinto de 0 en torno a ese punto. Así que en torno al punto 0,1. Sí, bueno, si no, bueno, fíjense que ya no está dando 0. Si no da 0, es que no tiene función inversa. Y si da distinto de 0, quiere decir de que sí tiene función inversa. No me están preguntando cuál, porque preguntan si tiene nomás. Así que hasta ahí sería el ejercicio. Eso es lo que tienen que hacer. Ya, y el 6 dice, sean f y g dos funciones de clase C1, suponga que f no tiene puntos críticos y que g no tiene raíces. ¿Qué quiere decir que no tenga raíces? ¿Qué quiere decir que sea de clase C1? Decir que una función es de clase C1 quiere decir que es diferenciable y que sus derivadas son continuas. Eso es de clase C1. O sea, es lo más bonito de los más bonitos. Tengo una función que es continua, que existe su derivada, ¿cierto? Y en todos los puntos, y que su derivada además es continua. Eso es una función de clase C1. Suponga que f no tiene puntos críticos. Decir que f no tiene puntos críticos es decir de que la derivada de f nunca es 0. Eso. La derivada de f nunca es 0. Eso quiere decir que no tiene puntos críticos. Y que g no tiene raíces. ¿Qué quiere decir que g no tiene raíces? Quiere decir que g evaluado en cualquier punto es distinto de 0. O sea, g nunca es 0. La derivada de f nunca es 0, ¿cierto? Y las funciones f y g tienen derivada en todos los puntos y sus derivadas son continuas. Todo eso dice el ejercicio. Y por lo tanto dice, demuestre que la función f mayúscula, que va de R2 en R2, donde toma a puntos x, y lo lleva a eso, a f de x por g de y, f de y, tiene inversa. Y se determina el jacobiano. Determine el jacobiano. El determinante
del jacobiano de la función inversa, de u, b. Muy bien, entonces primero hay que demostrar de que tiene inversa. ¿Cómo demostramos que tiene una inversa? Una función que va de R2 en R2. Lo mismo que hicimos en el ejercicio 3, 4 y 5. Sacamos el jacobiano y vemos que es distinto de 0. Exacto. Tienen que sacar el determinante del jacobiano, ¿cierto? Y ver si es distinto de 0. Si es distinto de 0, entonces tiene inversa. Ahora hay un pero aquí, que la función no está definida. No me está definida ni la función f ni la g, pero me dan propiedades, ¿cierto? Me dicen que g nunca es 0 y que la derivada de f nunca es 0. Algo nos va a tener que ayudar eso para poder determinar que el jacobiano el determinante jacobiano de f mayúscula sea distinto de 0. Entonces, hagamos eso. Ya. Veamos. Entonces tengo que... No voy a escribir la hipótesis porque eso voy a tener que escribir mucho y mi escritura es más o menos. Pero hay que acordarse lo que decíamos, ¿cierto? Entonces tenemos que calcular el determinante del jacobiano de f con respecto a x e y. Entonces, esto va a ser el determinante de... escribamos f mejor. Ya. Entonces f en particular de x, y es igual a f de x por g de y, más f de y. Ya. Entonces a esta la vamos a llamar u y a esta la vamos a llamar d. Entonces el determinante del jacobiano de f con respecto a x e y va a ser igual a la derivada de la primera coordenada con respecto a x, la derivada de la primera coordenada con respecto a y. Derivada de la segunda con respecto a x, la derivada de la segunda coordenada con respecto a y. Entonces, esto es igual. La derivada de u con respecto a x es f' de x por g de y, ¿cierto? La función g no depende de x, así que sería constante y por lo tanto voy a derivar con respecto a f solamente. Me queda f'. Y la primera derivada con respecto a y, en este caso f es constante y me queda la derivada de g. G'. Quedó feo. G'. Y la derivada de la segunda con respecto a x no depende de x, así que es 0. Y la derivada de la segunda con respecto a y sería f' de y. Por lo tanto, el determinante es f' de x por g de y por f' de y. Ahora, ¿eso es igual a 0? Menos 0, ¿cierto? Porque al otro lado, la otra diagonal es 0. Bueno, fíjense, por lo que habíamos dicho, ¿cierto? Era que la función no tenía, la g no tenía 0. Así que esto siempre es distinto de 0. ¿Y qué es lo otro que habíamos dicho? Que la función f, ¿cierto? La derivada no tenía puntos críticos, así que la derivada
también siempre era distinto de 0. Así que 3 siempre es distinto de 0. Por lo tanto, eso es distinto. Distinto de 0. Esto es distinto de 0. Así que ya, ahí con eso yo puedo decir, ¿cierto? Que existe la inversa, porque calculé el determinante del jacobiano para todo punto, para cualquier punto, y todos los puntos es distinto de 0. Así que existe la inversa. Entonces, existe la inversa. Muy bien, entonces podemos responder una de las preguntas, porque la otra me dice que tengo que calcular cuál sería la función inversa, ¿cierto? Eso es lo que dice, a ver. Dice, demuestra que la función f tiene inversa. Y ya lo demostramos, calculamos el determinante del jacobiano, ¿cierto? Y tenía inversa. Y si determina el jacobiano, el determinante del jacobiano de f a la menos 1. Ya, ¿y cómo podemos encontrar eso? Uno partió en el determinante y después la matriz de... Hay que cambiar el de arriba con el del... Exacto, muy bien. Hay que cambiar, hacer la matriz inversa de la matriz que encontramos. Eso en realidad, porque eso es lo que habíamos dicho ayer. Dijimos que el lápiz que sea. Dijimos que el jacobiano de f a la menos 1 de x, y es igual al jacobiano de f en la otra variable u, b, ¿cierto? Pero inversa. O al revés las variables, como quiera. Ya, o sea, si tengo este jacobiano de aquí, es una matriz y entonces calculo la matriz inversa. Si encuentro la matriz inversa, voy a encontrar el jacobiano de la función inversa. Eso. Ya, en cómo estoy acá, esto es las letras para el otro lado. Entonces, va a ser aquí, va a ser U y B, ¿cierto? Y aquí X, entonces, tengo que calcular la inversa de la matriz que encontramos recién, ¿cierto? Y era, ya, la tenemos en la otra pizarra. Aquí, F' por G, F' de G por G de I. Eso va a ser F' de X por G de Y. Aquí es F de X por G' de Y. Aquí es 0. Y aquí era F' de Y. Entonces hay que calcular el determinante. La inversa de esta matriz es 1 partido por el determinante, que era F'
por G de I por F' de I por la matriz, y esta de 2 por 2, así que lo que se hace es dar vuelta a estos dos, me va a quedar F' de I por F' de X por G de I, y acá se cambian los signos, F de X por G' de I y 0. Ese es el jacobiano del inverso. ¿Ya? Hay un pero sí. ¿Cuál? Fíjense que este jacobiano depende de x e y. Y si calculamos la función inversa, va a continuar estando, ¿cierto?, en función de x e y. Pero aquí yo quiero el jacobiano de la función inversa que depende de u y b. Entonces, como que no hay mucha consistencia en las variables. ¿Pero qué cosa era u y b? U es f de x por g de y y b es f de y. Profe, ¿Sí? pero si calcula el determinante de la matriz, termina siendo la misma función que teníamos en el determinante del primer jacobiano y después se cancelan y queda uno. Entonces no queda en función de ninguna como, Que no puede ser de inmediato así porque hay que cambiar las variables. Porque si no, no sería, no estaría bien. Hay que cambiar las variables y ahí después uno puede calcular el determinante. Porque el determinante depende de u y b, no ahora de x e y. Hay que tener cuidado en eso. A ver, déjenme ver. Entonces, hay que hacer ese cambio de variable. Por ejemplo, que b es igual a f de y. B es igual a f de y. ¿Qué significa esto? Significa que f a la menos 1 de b es igual a y. Y tengo que u es igual a f de x por g de y. Entonces, si ahora yo quiero despejar el x va a ser u partido por g de y, ¿cierto? Fíjense que el g de y es distinto de 0 siempre, así que lo puedo pasar dividiendo. Va a ser igual a f de x. Entonces, f a la menos 1 de u partido por g de y es igual a x. Ah, pero yo quiero que quede en función de u y b, ¿cierto? Pero y fíjense que es esto de aquí. Así que tengo que f a la menos 1 de u partido por g de f a la menos 1 de b. Eso es igual a x. Ahí. Entonces ya tengo la variable y en función de b y la variable x en función de u y b. Entonces lo que hay que hacer, con mucho cuidado, es escribir estas nuevas variables en la matriz que encontramos. Esta de aquí, ¿cierto? Ahora la tenemos que transformar con las nuevas variables. O sea, cambiar el x por el que encontramos y el y por el que encontramos. Y es f a la menos 1 y x es eso. Que la derivada que me va a quedar. Ya, eso.
¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, ¿se entiende lo que se tiene que hacer? Tenemos que cambiar donde dice X, tenemos que cambiar a lo que encontramos, a eso de ahí. Vamos a tratar de escribirlo aquí mismo, para no escribirlo dos veces. Malo que la pizarra es chiquitita. Ya. Entonces, no, quedó chico igual. F' de I, ¿qué va a ser? Vamos a calcular F' de I. F' de I es F' de F a la menos 1 de B. Esa es la primera. ¿Qué es F de X por G' de X? F de X. Vamos a poner F de X mejor. F de X es F por F a la menos 1. Es F por F a la menos 1 por U por G de F a la menos 1 de B. Estos dos se me van, ¿cierto? Son función inversa, así que me queda U partido por G de F a la menos 1 de B. Eso es F de X. ¿Qué cosa es G de I? G de I. G de I es G de F a la menos 1 de B. F' de X. F' de X es F' de F a la menos 1 de U partido por G F a la menos 1 de B. Esto es un U. Es F'. Y G de I. Y la última sería G de I. G de I es G de F a la menos 1. Ah, pero G de I ya la tengo acá. Ese es G de I, así que... Entonces tenemos que traspasar todo lo que escribimos, lo que encontramos, ¿cierto? A nuestra matriz nueva. Entonces, J de F a la menos 1 de U, B va a ser igual a ¿qué? Mm. 1 partido por F', G de I y F'. 1 partido por F' de X, ¿cierto? F' de X. F' de X es esta de ahí. Ay, hice dos pizarras. F', F' de F a la menos 1 de U partido por G, ya se me olvidó. G de F a la menos 1 de B. De F a la menos 1. Ese F'. Después, G de I. G de I es G de F a la menos 1 de B. Y el otro es F' de I.
Y eso es f' de f a la menos 1 de b. Es f' de f a la menos 1 de b. Ya eso. Por la matriz. La matriz. F' de x. Me queda f' de f a la menos 1 de b. Ah, no, es f' de y, ¿no? Prima de x. Ah, ya. Entonces es u. F a la menos 1 de u partido por g de f a la menos 1 de b. Ese es f' de i. Ah, f' de i. No me equivoqué. Uy. Estaba bien. Prima de i es f' de f a la menos 1 de b. El otro, menos f de x por g de i. Menos f de x. Menos u partido por g de f a la menos 1 de b. Ese f de x por g de i. ¿No? Por g'. G'. ¿Dónde está g'? Ah, no hicimos g'. G' de i. G' de i es igual a g' de f a la menos 1 de b. Entonces me queda por g' de, ¿qué era? De f a la menos 1 de b. Este es 0, por suerte. Y el otro es f' de g, f' de x, f' de x. Es f' por f a la menos 1 por u por g de f a la menos 1 de b. Y este me pasó el tiempo. Déjeme terminar aquí por g de i. G de f a la menos 1 de b. Ya, ese. Este es 1 partido por eso, por eso. Y hay que calcular ese determinante ahora. Eso es lo que pide al final. Ya, se nos pasó la hora. Nos vemos el viernes. Les voy a enviar una guía de ejercicios, ya, como habíamos dicho, para empezar que estudien con el material del profesor Claudio y con respecto a planos tangentes. Planos, sí. Esa guía se las voy a mandar mañana quizás, para que veamos dudas el viernes. ¿Está bien? Nos vemos. Chau. Yo, profe, que le vaya bien. Gracias.